Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la exposición de la palabra de Dios de este día. Les pido toda su atención, hermanos. Ya no es momento de ir al baño, no es momento de que te estés levantando de tu lugar. Tampoco es momento de atender a tu teléfono celular. Siéntate cómodo, toma tu libreta, tu pluma, tu Biblia y haz las anotaciones necesarias para que posteriormente puedas repasar lo que Dios haya hablado a tu vida. Amén, hermanos. Vamos a abrir las Escrituras, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 11. Carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 7. Carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Doy lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo vuelvo a leer, hermanos. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hagamos una breve oración, hermanos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Yo pongo este mensaje en tus manos, Señor, y te pido, Padre, que tú nos hables a todos y a cada uno, que tú nos hables en esta mañana, Señor. Por favor, Padre, pongo todo en tus manos. Que tu buen Espíritu sea quien nos ministre el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el pasaje, hermanos, nos muestra la actitud de Noé cuando fue advertido por Dios que el final de los tiempos habían llegado. Nos muestra la actitud que tomó Noé cuando Dios le advirtió que había decidido el fin de todo ser viviente. En otras palabras, cuando Dios le advirtió a Noé del fin del mundo, de aquel entonces conocido. Vamos a ver, hermanos, qué actitud tomó Noé cuando Dios le advirtió que había decidido el fin de todo ser viviente. En primer lugar, dice el texto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. En primer lugar, vemos que Noé fue advertido personalmente por Dios, directamente por Dios. ¿De qué fue advertido Noé? ¿Qué fue lo que le advirtió Dios? Bueno, ahí en Génesis 6:13, Génesis capítulo 6, versículo 13, Génesis 6:13 nos muestra de qué cosas Dios le advirtió. Génesis 6:13. Génesis 6:13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. De esto le advirtió Dios, el fin de todo ser viviente, el fin del mundo. Y fue advertido directamente por Dios, no por un ángel, no por algún predicador, sino directamente por Dios. Qué tremendo es cuando Dios te habla directamente al corazón. Sí, es el mensaje, la predicación, pero es Dios hablándote a ti, y tú sabes que es Dios hablándote a ti de una manera directa, de una manera franca, de una manera clara, de una manera personal, que no tienes duda de ello, que es Dios hablándote. Bueno, así le pasó a Noé. Noé fue advertido directamente por Dios y él supo
Noé supo que era Dios hablándole. Noé no tuvo duda alguna que era Dios advirtiéndole, que era Dios tratando con él, que era Dios diciéndole lo que iba a hacer, lo que había decidido hacer, lo que había determinado hacer. Y Dios, como es tan bueno y misericordioso, Dios le manifiesta a Noé la causa y la razón del fin del mundo, del por qué Dios iba a acabar con todo ser vivo, hombres y animales. ¿Por qué esa determinación? Dios se lo declara. Dios le dice por qué causa, por qué razón había determinado esa decisión. Todo empieza, hermanos, con los problemas familiares. Si la familia está mal, la sociedad va a estar mal. Si la familia se corrompe, la sociedad se va a corromper. Y ese fue el problema, el origen del problema de la generación de Noé. Todo se originó en la familia. Todo empezó en la familia. Ahí Génesis 6, verso 2. Génesis 6, 2. Dice así. Génesis 6, 2 y versículo 4 también. Génesis 6, versículo 2 y versículo 4. Dice así. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí te habla de matrimonios mixtos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Independientemente de la interpretación de estos textos, nos muestra algo claro. Matrimonios mixtos, hijos de Dios, juntándose, formando una familia con mujeres impías. Ellos por conciencia sabían que no podían hacer eso. Ellos por conciencia sabían que no podían allegarse con mujeres impías. Sin embargo, lo hicieron. No les importó el mandamiento. ¿Y eso qué trajo como consecuencia? El que ellos no hayan respetado la ordenanza de Dios, el mandamiento de Dios, de no juntarse, de no allegarse, de no formar una familia con una pareja impía. ¿Qué trajo como consecuencia? Dice versículo 5 y versículo 6. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí vemos que la consecuencia de que los hijos de Dios se llegaron a mujeres impías, podríamos decir que formaron matrimonios mixtos, trajo como consecuencia el desenfreno de la maldad, que se desencadenó la maldad, el pecado, todo tipo de maldad, violencia, injusticia, inmoralidad, porque la clave es la familia. Este mundo está así porque las familias están mal, porque hay tanta violencia en este mundo, tanta injusticia, tanto dolor, tanta delincuencia. ¿Por qué? Porque las familias están desintegradas, porque las familias están mal, porque lejos de que el hogar sea un hogar
sea un lugar donde se promuevan los valores, el amor, la misericordia, la justicia, la rectitud, la integridad, la honestidad, la santidad. Todo lo contrario. En el hogar hay pleitos, griterías, rebeldía. El papá es un desobligado, irresponsable. ¿Cómo crecen los hijos? ¿Bajo qué valores? ¿Bajo qué principios? Bajo falsos valores. Crecen dominados por el pecado. La ira, la amargura, el odio, el rencor, la soberbia, la altivez. Todo eso lo aprendieron en casa. Por eso este mundo está así. No es un asunto minúsculo que un cristiano, un hombre cristiano se case con una mujer impía. No es un asunto menor que una mujer cristiana se case con un hombre impío. Dios lo advirtió claramente y lo prohibió tajantemente. Ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio 7, hermanos, versículos 3 y 4. Aquí vemos la prohibición de Dios sobre los matrimonios mixtos. Dice así: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Ve la advertencia. Cuando los papás no toman con seriedad este mandamiento, no se puede casar tu hijo con una impía. Si tu hijo es cristiano, no se puede casar con una impía. Si tu hija es cristiana, no se puede casar con un impío. No se puede. Dios lo prohíbe bajo advertencia, bajo pena de juicio y de muerte. Dios lo prohíbe. Lo vuelvo a leer, dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. ¡Qué palabra! ¡Qué advertencia! Y lo repite en 2 Corintios 6:14. 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Dice así: 2 Corintios 6:14. 2 Corintios capítulo 6, verso 14. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ve el mandamiento. No te puedes unir en yugo desigual. ¿Por qué? Porque Deuteronomio advierte claramente, porque te van a desviar. Si un hombre cristiano se cree más sabio que Dios y cree que él va a convertir a la muchacha, casándose con ella, una vez que se case con ella, él la va a llevar al templo, la va a llevar a la iglesia y se va a convertir. Dios dice que no es así. Dios dice: no, ella te va a ganar. Tú no la vas a convertir a ella, ella te va a convertir. Ella te va a llevar por los caminos de impiedad, por los caminos de la mundanalidad. Ella te va a conducir por los caminos de la ligereza, de la tibieza, de la hipocresía. Ella te va a ganar a ti, tú no la vas a ganar. ¿Cuántas mujeres cristianas dicen: yo lo voy a convertir? Pero no, Dios claramente advirtió: no, tú no lo vas a convertir. Tú no lo vas a convertir. Si tú desobedeces este mandamiento, vas a terminar muy mal. Y como consecuencia, tus hijos van a ser impíos. Van a ser impíos. Tus hijos van a vivir lejos de Dios. Eso fue lo que pasó en Génesis 6. Que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, o sea, a las impías. ¿Cuál fue el resultado? El incremento de la maldad, el incremento del pecado. ¿Cuál fue el resultado? El incremento de la violencia. Impresionante. No es cualquier cosa, queridos jóvenes, que tú, siendo cristiano, te cases con una mujer inconversa. No es cualquier cosa, querida joven, que tú, como cristiana, te cases con un inconverso. Es un asunto grave porque es desobedecer a Dios. Es meterte en desobediencia a Dios. Y Dios no va a bendecir tu familia. No va a bendecir tu matrimonio.
y tus hijos van a ser muy impíos. Lo vemos en Génesis 6. Volviendo a Hebreos 11:7. Volviendo a Hebreos 11:7, hermanos. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué hizo Noé cuando Dios le advirtió, cuando Dios le muestra su ira a causa del pecado y su determinación de acabar con todo ser vivo? Primeramente Dios le habla clarito. Dios le muestra claro lo que ha decidido hacer. Ahí en Génesis 6 volvemos a Génesis 6, versículo 3. Dice, aquí Dios le está hablando a Noé. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí vemos a Dios advirtiéndole a Noé de su ira, de su enojo por causa del pecado. Pero no solo eso, sino también de su determinación a acabar con el hombre, aún con los animales, acabar con el mundo de aquel entonces conocido. ¿Qué hizo Noé cuando Dios le da a conocer que está enojado a causa de su maldad, a causa del pecado? ¿Qué actitud toma Noé? Dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es la gracia? La gracia es la salvación del alma, el perdón de pecados. La gracia es encontrar la salvación de Dios. Es ser perdonado de tus pecados, ser salvo. Eso es la gracia. O sea, aquí vemos la sensibilidad de Noé. Aquí vemos que Noé sensibilizó a los tratos de Dios. Dios le muestra la maldad de los hombres. Dios le muestra hasta dónde el hombre había llegado en su pecado. Y Dios le muestra su ira, su enojo y su determinación a acabar con los hombres por causa de su maldad. Y Noé no tomó las advertencias de Dios a la ligera. Noé no pensó que era un juego. No pensó que era un chiste. Noé no pensó, pero quién sabe cuándo. Pues Dios dice que va a destruir la tierra y que va a matar a todos los hombres y a los seres vivos, a las bestias, a los animales. Pero quién sabe cuándo. Falta mucho. Noé no asumió una actitud de ligereza a las advertencias de Dios. Claramente la Biblia nos muestra que Noé buscó ponerse a cuentas con Dios. Claramente la Biblia nos muestra que Noé buscó el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Se arrepintió y creyó y se salvó. Dios lo perdonó, halló gracia. Pero Noé halló gracia, es decir, Noé halló el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Noé no fue un hombre que fue con su esposa y le dijo, oye, ¿cómo ves? ¿Buscamos a Dios o no buscamos? No, Noé como hombre, como cabeza del hogar, como esposo, como padre de familia, él entendió que en primer lugar él tenía que ponerse a cuentas con Dios. Le quedó muy claro a Noé que él como cabeza de hogar, como padre de familia, como esposo, él tenía que buscar a Dios, para que una vez que él se pusiera a cuentas con Dios, entonces él pudiera predicarle a su familia, a su esposa y a sus hijos. Él tomó la decisión, alcanzó gracia, él se salvó primero, él fue el que primero buscó a Dios, él fue el que primero se puso a cuentas con Dios, porque entendió su responsabilidad como esposo, como padre, como sacerdote del hogar, como cabeza de familia. Y dice el verso 9, estamos en Génesis 6:9, Génesis 6:9,
Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Después de que se salva en el verso 8, él toma la decisión de caminar con Dios, de vivir justamente, es decir, vivir una vida recta, santa, pura, íntegra, plenamente consagrado a Dios. Decidió caminar con Dios, porque vio su responsabilidad como cabeza del hogar, como sacerdote del hogar, como esposo, como padre de familia. Vio y entendió su responsabilidad. Querido papá, me dirijo a los hombres, a los papás. ¿Qué juicio te va a venir? Porque tú siendo la cabeza del hogar, tú siendo el sacerdote del hogar, tú siendo el esposo, el padre de familia, la autoridad de la casa, no te quieres convertir. Estás tibio, no te quieres levantar. Estás a medias, no te quieres comprometer con Dios. Tú eres el mal ejemplo en tu casa. Tú que deberías de ser el ejemplo. Tú que deberías ser el guía de tu casa, de tus hijos, de tu esposa. Sí, tú eres guía, pero tú los estás guiando a la hipocresía, tú los estás guiando a la tibieza, tú los estás guiando a la mundanalidad, tú los estás guiando a alejarse de Dios. ¿Qué juicio te va a venir, papá? Así no fue Noé. Noé, cuando fue advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dice, volvemos a Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Volvemos a Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Primero arregla él sus cuentas con Dios. Primero él se salva. Primero él decide caminar con Dios, vivir santamente, justamente, rectamente. Y después dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Es decir, buscó la salvación de su casa, de sus hijos. La Biblia no nos dice cuántos años tenían sus hijos cuando Noé se convirtió. La Biblia no nos dice cuántos años tenían los hijos de Noé cuando él decidió caminar con Dios, vivir santamente, justamente, rectamente. Tal vez ya había echado a perder las cosas en su familia. Tal vez Noé en su vida de impiedad amargó a su esposa, amargó a sus hijos, alejó a sus hijos de los caminos de Dios. De tal manera que cuando Noé les empezó a predicar sobre la advertencia de Dios, sobre de que Dios había decidido acabar con todo ser vivo, de que Dios había decidido el fin del mundo de aquel entonces conocido, tal vez sus hijos no creyeron a la primera. Tal vez sus hijos para ese entonces ya estaban muy escépticos, muy incrédulos, muy duros de corazón. Tal vez todos los años en que Noé vivió de impío hizo que sus hijos amaran los caminos del mundo, amaran al mundo con sus pasiones y deseos, con sus placeres, sus diversiones, con su pecado y su maldad. Tal vez los años en que Noé vivió alejado de Dios hizo que sus hijos perdieran todo interés de Dios. Hizo que sus hijos disfrutaran el pecado, le dieran rienda a sus pasiones y deseos, le dieran rienda a su carne. Y ahora que Noé les empezaba a predicar y a decir, parecía que les hablaba a las rocas. Para empezar, tal vez sus hijos se burlaban de él. Tal vez sus hijos le decían, ay papá, son ideas tuyas. Ay, pues yo creo que cenaste mucho anoche y ahora crees que Dios te habló. No, tuviste pesadillas porque cenaste mucho anoche. Ay papá, pues es que como ya estás abuelo, ya estás muy grande, por eso te imaginas cosas. Ay papá, pues a lo mejor, pues tú como ya disfrutaste del mundo, ya no quieres que nosotros lo disfrutemos y ahora hasta lo prohíbes. Cuán difícil vio Noé la salvación de su casa. No la tuvo fácil, no la tuvo fácil. Por eso te dice, con temor preparó el arca. Volvemos, estamos en Hebreos 11:7. Hebreos 11:7, por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. El problema no era tanto hacer el arca, porque el diseño se lo dio Dios. El diseño, las medidas, el material, en todo eso lo guió Dios a la perfección, de una manera clara y directa. Le dijo Dios cómo iba a ser el arca, de qué material, etcétera, etcétera. Hacer el arca no era lo más complicado y difícil que tenía Noé, sino lograr que sus hijos creyeran, se arrepintieran y se convirtieran y se metieran al arca para ser salvos. Eso era lo complicado. Sus hijos cooperaron con él, trabajaron con él en la elaboración del arca, pero tal vez Noé veía un escepticismo terrible, una indiferencia, una dureza, una incredulidad espantosa en sus hijos. Y eso le partía el corazón. Que sus hijos no quisieran creer, no pudieran creer, que sus hijos se negaran a creer lo que Dios le había dicho. Pero la clave fue en que Noé creyó a las advertencias de Dios. Eso lo mantuvo firme. Por eso el texto comienza, por la fe Noé, por la fe. O sea, Noé creyó que no era un juego, no era un chiste, no era una broma de Dios, no era para asustarlos. No, era algo serio. Era algo que iba a ocurrir tal cual Dios le había dicho. Y al creer que Dios no miente, que Dios es veraz, que era algo serio lo que Dios le estaba diciendo, que así iba a ocurrir, que era verdad lo que le estaba diciendo, se convierte, arregla cuentas con Dios, busca la salvación de su alma, busca el perdón de sus pecados, Dios lo perdona y lo salva, decide caminar en santidad, en justicia, en rectitud, en consagración, decide caminar con Dios y empieza a pelear posteriormente por la salvación de toda su casa, por la salvación de su casa. ¿Qué ejemplo, Noé? ¿Qué ejemplo? Noé nos es un ejemplo para los papás de hoy en día. Querido papá que me escuchas, papá y mamá, si es que tu marido no está convertido, pues obviamente tú tienes que tomar la carga por la salvación de tu casa. Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Fue advertido de cosas que aún no se veían. ¿Cuáles eran cosas que aún no se veían? Dios le dijo que él iba a acabar con los hombres y con los animales, ahogándolos con agua, con lluvia, espantosa, terrible. Nunca había llovido. Noé no sabía ni de qué le hablaba Dios, ni de qué se trataba el asunto. Nunca había llovido. Nunca habían visto una catástrofe de esa magnitud, de esa naturaleza. Por eso dice, fue advertido de cosas que aún no se veían. Pero le creyó a Dios y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Querido papá, ¿acaso Dios no te está advirtiendo que Él está harto, airado, enojado por la maldad de este mundo y que su venida está a las puertas, que está a punto de arrebatar a su iglesia? Querido papá, Noé nunca había visto llover, nunca había visto una catástrofe como la que Dios le estaba hablando, nunca. Pero tú, papá, que me escuchas, Dios te está dando todas las pruebas y todas las evidencias de que el fin de los tiempos ha llegado, de que el fin de los tiempos han llegado, de que la segunda venida de Cristo está a las puertas, de que el arrebatamiento está a punto de ocurrir. Noé fue advertido de cosas que aún no se veían y creyó firmemente. ¿Y tú, papá? Tú no estás siendo advertido por cosas que aún no se ven. Tú estás siendo advertido por cosas que están ante tus ojos, están a tu vista, están claritas, evidentes, palpables. Solo abres la Biblia en Mateo 24, en Lucas 21, y te das cuenta que Cristo está a las puertas, que las señales están cumplidas
¿Y qué estás haciendo tú por la salvación de toda tu casa, papá? Papá, varón de la casa, esposo, padre de familia, cabeza del hogar, sacerdote de tu casa. Tú no sabes qué juicio te va a venir y lo terrible que vas a cosechar si tú no te levantas a buscar a Dios. Tú eres el responsable de la salvación de tu casa. Tú eres el responsable de la salvación de tu esposa y de tus hijos. Sobre ti pesa una gran responsabilidad y no te puedes evadir. Y esa responsabilidad no la puedes esquivar. Esa responsabilidad, aunque la ignores y aunque te engañes a ti mismo pensando que tú no eres responsable de la salvación de tu casa, de la salvación de tu esposa y de la salvación de tus hijos, eso no importa. Dios te va a pedir cuentas de tus hijos. Papá que me escuchas, Dios te va a pedir cuentas de la salvación de tu esposa. Oh, qué dolor será para los padres en aquel día que ni siquiera tuvieron la delicadeza y el cuidado de asistir a reuniones de estudio bíblico, que no les importó, que no les interesó. No saben cuánto les va a doler haber descuidado su responsabilidad como sacerdotes del hogar, como cabezas de familia, como responsables de la casa. No saben cuánto les va a doler, pero más te va a doler a ti, papá, que estás presente domingo tras domingo en la reunión, pero que no te quieres levantar, que no quieres buscar bien a Dios, que no quieres dejar tu pecado favorito, que ya dejaste muchos pecados, sí, los que no son tus favoritos, pero retienes tus pecados favoritos. Eso lo sigues guardando en tu corazón, eso no los quieres soltar, eso no los quieres dejar ir. Te duele mucho pensar en abandonar tu pecado favorito y no quieres hacerlo. ¿Cuánto te va a doler ese día? ¿Cuánto te va a doler haber sido tan egoísta, de no haber querido primeramente tú, papá, salvarte, convertirte, restaurarte, caminar con Dios, para que puedas posteriormente luchar por la salvación de toda tu casa? Las señales están a la vista, querido papá. Las señales están a la vista. Dios te está mostrando que viene pronto. Dios te ha dicho que está harto del pecado de este mundo, que está harto de la maldad de este mundo, que está harto de la tibieza de los llamados cristianos. Y te está llamando a que te levantes, a que lo busques. Y si tú no lo haces, qué caro te va a costar, qué caro te va a salir. Noé con temor preparó el arca. Te decía, con temor quiere decir con mucha diligencia, con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, con mucha dedicación, con mucho esmero, con mucho esfuerzo. Preparó el arca en que su casa se salvase. Oh, cuántos papás quisieran que las cosas cambien en su casa en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Y al ver que en medio año las cosas no cambiaron, ya creen que están libres de culpa. Ya creen que ya hicieron su parte. Ya se sienten justos y limpios ante Dios. ¿Cuántos años le tomaría a Noé convencer a sus hijos, ganar a toda su casa? La preparación del arca fueron decenas de años. La construcción del arca se llevó mucho tiempo, decenas de años. No 1 año, ni 2, ni 3, no. Estamos hablando de décadas. No se desesperó, no se impacientó. No dijo, ¿por qué no me aman? ¿Por qué no me creen? ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué me critican? ¿Por qué no me sirven? No dijo eso Noé. Se abocó a servir a su casa, a amar a su familia, y pasaron años y años y décadas, decenas de años, y su confianza estaba en Dios, en que Dios lo iba a ayudar, en que Dios iba a estar con él, en que él vería la salvación de toda su casa. Oh, queridos papás, ¿cuántos de ustedes no aguantas nada? No tienes paciencia, no logras perseverar en la lucha por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por tus hijas, por tu esposa. Son puras llamaradas de petate, puras llamaradas de cartón. Te levantas a orar un tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y después ya estás desanimado, todo confundido. Después ya no quieres hacer nada, ya estás reclamando,
¿Por qué no te aman? ¿Por qué no te sirven? ¿Por qué no te dan? ¿Por qué no te atienden? ¿Por qué no te creen? ¿Por qué te juzgan? ¿Sabes cuándo vas a ver la restauración de tu familia? ¿Sabes cuándo vas a ganar tu casa en esa actitud? Nunca, nunca jamás. Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Querido papá, tú eres responsable. Y esa responsabilidad te la ha delegado Dios. Y Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas, papá. No es el hombre quien te va a juzgar el día de mañana. Es Dios. Te va a decir, tú eres el responsable. Te puse como cabeza de tu hogar, como el responsable de la salvación de tu casa. ¿Por qué no los guiaste a mis caminos? Al contrario, lejos de haber hecho eso, los guiaste a las sendas de injusticia, a las sendas de maldad, a las sendas de hipocresía, a las sendas de inmoralidad. Tú fuiste el ejemplo de impiedad en tu casa. Tú destruiste tu casa, porque tú fuiste el mal ejemplo y el mal testimonio para tus hijos y para tus hijas y para tu esposa. Oh papá, qué gran responsabilidad tienes ante Dios al ser tú el marido, al ser tú el padre de familia. Y si no tienes hijos ni hijas, eres esposo. Eres esposo. ¿Cómo está tu esposa? Si Dios no te concedió hijos, papá, pero te concedió una esposa, yo te pregunto, ¿tú sabes cómo está tu esposa? ¿O tú mismo la has tropezado y ha sido una maldición para ella? ¿Cómo está tu esposa? De ella te va a pedir cuentas Dios en el día del juicio final. Y todavía querías que te diera hijos, cuando ni siquiera puedes gobernar a tu propia esposa. Ni siquiera puedes ser de bendición a tu esposa. Ni siquiera puedes guiar y ser ejemplo a tu esposa. Y aún así te amargas y le reclamas a Dios por qué no te dio hijos, cuando como esposo estás fallando. Eres un fracaso como esposo. Eres una vergüenza como esposo. Tú eres el responsable. Tú como hombre, tú como cabeza del hogar, tú eres el responsable. ¿Qué decisión vas a tomar? Dios honró a Noé. Ahí en Génesis 7:23. Génesis capítulo 7, verso 23. Génesis 7:23. Génesis 7:23. Dice así: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Quiénes estaban con Noé en el arca? Sus hijos. Dice el verso 7, Génesis 7:7. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca, y con él sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos. El trabajo de Noé, paciente, arduo, fue recompensado. Él vio la salvación de su casa, de sus hijos, de sus nueras. Él vio la salvación de toda su casa. Papá, mamá, Dios te está llamando. Querido padre, Dios te está llamando. Yo te pregunto, ¿te importa tu familia? ¿Te importa tu familia? Papá, ¿es salva tu esposa? ¿Son salvos tus hijos? ¿Son salvas tus hijas? Si alguien de tu casa, papá, no es salvo, ¿qué estás haciendo para lograr la salvación de ese integrante de tu familia que aún no es salvo? ¿Qué estás haciendo por tu esposa si no es salva? ¿Qué estás haciendo por ese hijo que no es salvo? ¿Qué estás haciendo por esa hija que no es salva? ¿Qué no te das cuenta que Cristo viene pronto? ¿Qué no te das cuenta que las señales están cumplidas? ¿Por qué aún persistes en el pecado, papá? Mira tu casa. Tus hijos necesitan un ejemplo de piedad. Tus hijos necesitan un ejemplo de cristianismo. ¿Qué vas a hacer? Cristo viene pronto. La segunda venida de Cristo está a las puertas. ¿Y tu casa cómo está? ¿Todos se van a ir con Cristo? Si hoy sonara la trompeta, ¿tu hija se va a ir con Cristo? ¿Tu hijo se va a ir con Cristo? ¿Tu esposa se va a ir con Cristo? ¿Todos se van a salvar en tu casa? Tú eres el responsable. ¿Qué pecado estás cometiendo? Si tu vida está mal delante de Dios, si tú eres el ejemplo de impiedad, de pecado en tu casa, qué terrible te va a ir cuando seas juzgado por Dios, papá. Qué terrible te va a ir. ¿Quién quisiera estar en tus zapatos el día que te llame Dios a cuentas? ¿Quién quisiera estar en tus zapatos el día que seas juzgado por Dios por haber sido un padre de familia negligente, necio, insensato y pecador, rebelde, tibio, mediocre? ¿Quién quisiera estar en tus zapatos el día que Dios te juzgue? Te va a ir muy mal,
te perderás para siempre. Papá, esto no es un juego. Noé, cuando fue advertido por cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Tú estás viendo las señales a todas luces, que Cristo está a las puertas, que Cristo viene pronto. ¿Qué estás haciendo por tu casa? ¿Qué estás haciendo por los tuyos? Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el predicador de tu casa, de tus hijos. Tú eres el que va a pelear por la salvación de ellos. ¿Lo estás haciendo? ¿Por qué no tomas una decisión, papá, de convertirte a Dios, de caminar con Dios y de pelear por la salvación de tu casa? ¿Por qué no tomas esa decisión? Aún estás a tiempo, papá. Levántate, busca a Dios. Aún estás a tiempo, papá. Querido varón, aún estás a tiempo. Toma la decisión de buscar a Dios. Que en el día final tenga la satisfacción de ver a toda tu casa, a tus hijas y a tus hijos, a tu esposa, en la presencia de Dios. Serás muy feliz cuando los veas en el cielo. Cierra tus ojos. Hagamos una breve oración. Padre, trata con cada hermano, con cada papá, con cada padre de familia, con cada esposo. Oh bendito Dios, que cada papá que está aquí presente escuchando, Señor, este mensaje, que pueda tomar una decisión de levantarse, de buscar a Dios, de pelear por la salvación de su casa, de luchar arduamente por la salvación de sus hijos y de sus hijas y de su esposa. Habla al corazón de cada padre, Señor. Los tiempos están muy avanzados, tu venida está a las puertas. Que cada papá se levante a luchar por su familia. Que así sea, Señor. Que así sea, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo está a las puertas, hermanos. Pelea por tu familia. Lucha por tu familia. Por ese hijo, por esa hija, por ese yerno, por esa nuera, por esos nietos, por esas nietas. Lucha, pelea por ellos. Por tu esposa, por tu esposo, querida hermana. Cristo viene pronto. Las aves ya no cantan, las calles quietas son, los obreros ya descansan, la cosecha ya pasó. Los niños y ancianos, todos ellos correrán para recibir a Cristo, su divino Redentor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. Se oyen los carros de fuego, puedo ver la multitud, el sonar de la trompeta marca el fin del pecador. Y si tú te encuentras listo, con el Rey has de morar, escuchar notas sublimes por el coro celestial. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. A los fieles redimidos su promesa cumplirá. Ya por fin su faz yo miro
y su voz escucho ya. Siervo fiel y bueno has sido, hoy me dice ya el Señor, sobre poco me has servido, sobre mucho te pondré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Querido papá, Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Si tú sabes claramente que tienes un hijo que no es salvo o una hija que no es salva, ¿acaso no te preocupa? ¿Acaso no debe ser eso causa de angustia, de tristeza, de dolor? Y buscar a Dios incesantemente, fervientemente, decidir caminar con Él en justicia, en santidad, en rectitud, en integridad y en verdad, para pelear por la salvación de ese hijo o de esa hija o de esa esposa o de ese esposo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no tomas esa decisión? Cristo viene pronto. Los avisos de Dios son claros y muy solemnes, muy serios. Las señales están cumplidas. ¿Por qué no te levantas, papá? ¿Que acaso no amas a tu hijo? ¿Acaso no amas a tu hija como para no pelear por la salvación de su alma? Mira, Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Que así seas tú, que no te canses, sino que te armes de paciencia hasta ver la salvación de toda tu casa. Pelea, lucha por la salvación de toda tu casa. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. Que cada papá, Señor, arregle cuentas contigo, porque ellos son las cabezas del hogar. Ellos son los responsables de la salvación de toda su casa, de sus hijos, de sus hijas, de sus yernos, de sus nueras, de sus nietos y de sus nietas, así como lo hizo Noé. No solamente la salvación de sus hijos, sino también de sus nueras. Que sigan ese ejemplo, Señor. Que cada papá siga el ejemplo de Noé. Que así sea, Padre. Que también tengan la satisfacción ellos, como Noé la tuvo, de ver la salvación de toda su casa. Que así sea, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y gracias por habernos hablado, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios los bendiga, hermanos. Eso es todo.